Damos la bienvenida al doctor César Montúfar, académico, analista político ecuatoriano. Doctor Montúfar, más de media docena de nombres suenan ya como precandidatos a la presidencia de la República para terciar en las elecciones generales anticipadas, convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de agosto. Realmente, Ecuador nuevamente se juega su futuro. Quisiéramos conocer sus impresiones alrededor de este vertiginoso proceso que se está dando. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven en Cuenca, en el Azuay. Bueno, estamos ante un proceso inédito, unas elecciones, como usted bien las acaba de calificar, de vertiginosas, un calendario electoral que casi no deja tiempo para pensar ni siquiera reflexionar lo que va ocurriendo cada día en la coyuntura y por lo tanto también de enorme riesgo. Creo que los ecuatorianos hemos aprendido en los últimos años, sobre todo, el valor de nuestro voto, lo que puede ocurrir o ocurre cuando equivocamos la opción electoral por la que decidimos sufragar. Y creo que dada la premura, la rapidez, el proceso de selección de candidatos, las alianzas políticas que tendrán que darse para las próximas elecciones, hay un enorme riesgo, el riesgo de que finalmente los ecuatorianos terminemos en la papeleta o frente a una papeleta sin opciones reales que nos permitan avisorar al menos una mejoría en los gravísimos problemas que vive el país. Vamos a hablar de los candidatos, pero antes de estas preocupaciones que son de todos los ecuatorianos, esta escasez de tiempo, lo vertiginoso de los plazos, que ponen en riesgo la integridad del proceso electoral, normas que han sido largamente meditadas, trabajadas en Ecuador y aún así tenemos un sistema electoral absolutamente imperfecto, pero ahora vienen además con este gravísimo problema de tener que acortar los tiempos para elecciones internas, para escrutinios, para la resolución de conflictos y controversias. Esto puede resultar realmente delicado para el balance de las elecciones, resultando toda una incógnita el tema de cómo saldremos de este forzoso proceso. Por supuesto, me parece que este riesgo aumenta porque en realidad la situación que tiene el país, que vi por la que atraviesa el país, el descrédito de las instituciones y de quienes han sido nuestros representantes, vamos a decir en este momento la bajísima credibilidad, popularidad del gobierno y también de la anterior, de la extinta asamblea, eh, dan cuenta de un escenario, de un ánimo de los votantes de rechazo a las organizaciones políticas, de rechazo incluso a la propia estabilidad e institucionalidad democrática. A mí me llama poderosamente la atención cómo algunos precandidatos para estas elecciones abiertamente adscriben tesis completamente antidemocráticas, abiertamente optan por posiciones, vamos a decir, de violación a la independencia de poderes, de atropello a las instituciones democráticas. Y eso a mí me llama la atención, puesto que hasta hace pocos años, cuando terminaba el gobierno del expresidente Correa, precisamente esa era una de las tesis que creo que gran parte del país enarboló, que es la necesidad de que los derechos, las libertades, las instituciones democráticas, la independencia entre las funciones del Estado, sea lo que prime para que el Ecuador pueda encontrar un camino para resolver problemas. Entonces, creo yo que lo vertiginoso de este proceso incentiva discursos radicales, discursos antidemocráticos, abiertamente contrarios incluso a los derechos de las personas y eso a mí personalmente me llena de preocupación. Estamos ante un momento absolutamente inédito. Creo que una vez más encontramos fallas, grandes vacíos, tanto en la Constitución como en las leyes, en la ley electoral. ¿Qué hacer cuando o cuando ocurra un proceso de muerte cruzada? No sabíamos
es lo que tenía que, o podríamos tal vez anticipar qué es lo que iba a suceder. Ahora ya estamos en ese momento y vemos que los tiempos, los plazos no se ajustan y que todo se realiza de manera atropellada, aumentando, por lo tanto, el riesgo del resultado. Hacemos una rapidísima revista a los candidatos, al menos a aquellos que se perfilan, que se promocionan al momento. Alguien nos decía, hay viejas figuras, pero también hay nuevas figuras que vienen ya contaminadas con viejos vicios. Algunos de los nombres que casi enseguida salieron a la luz, Yacu Pérez, Daniel Noboa, Salvador Quispe, Fernando Villavicencio, Otto Sonnenhorstner, esta especie de outsider, Jan Topic, que hizo un esfuerzo enorme en redes sociales para ser visible. ¿Qué le dice a usted de este panorama? Comencemos por el último que usted acaba de mencionar. A mí me parece extremadamente riesgoso el que se intente en el país, extrapolando realidades completamente distintas, presentar la fórmula Bukele como una salida para los problemas acuciantes, gravísimos que tiene el Ecuador, incluido el tema de la seguridad. Si uno mira lo que es El Salvador y lo que es el Ecuador, las raíces de por qué en el Ecuador tenemos la situación de inseguridad, de violencia, de aumento vertiginoso y fatal de la tasa de homicidios, es totalmente distinto a lo que ocurre en El Salvador. Pensar que se pueden aplicar fórmulas parecidas a mí me parece realmente espeluznante. Creo que allí irresponsabilidad de ciertos actores políticos al plantear candidatos que de la nada pueden terminar llevándose en peso la democracia, llevándose en peso la institucionalidad del país, que además de una u otra manera estuvieron vinculados a procesos de corrupción como el caso de Brecht, siendo testaferros incluso del propio Jorge Glass. Entonces a mí me parece realmente algo impresentable, absolutamente aterrador, absolutamente aterrador. Otros candidatos, como Villavicencio, por ejemplo, creo que ha hecho una buena gestión en la Asamblea, es indiscutible su lucha anticorrupción. Me preocupa el tono y el tinte autoritario que está ganando su discurso, que se está apoderando de su discurso. Ayer escuchaba una entrevista a Villavicencio en el que abiertamente decía que él intervendrá en la justicia. Bueno, me parece que eso desdice completamente con, con lo que es o lo que ha sido la tradición de lucha por la democracia y por la transparencia y por Sí, la anticorrupción, se que precisamente evidencia una peligrosa evolución de lo que fue un periodista valiente, un documentalista que se enfrentó al poder con el discurso que ahora está esgrimiendo. Además, lo que es importante en esta etapa es más allá de los nombres de los candidatos, es para cada uno de ellos, incluyendo Villavicencio, ver con quiénes se juntan. así es, así es. Pero a mí me preocupa ese tinte autoritario que ha adquirido su discurso. Y creo que eso contradice con la lucha por la democracia, en contra de la corrupción, que gran parte de ecuatorianos llevamos adelante en los últimos, hemos llevado adelante en los últimos 20 años, incluido la época del correísmo y de la llamada Revolución Ciudadana. A mí me parece que candidatos como Yacu Pérez, que presentan una propuesta interesante, refrescante, pero creo que Yacu Pérez de esta elección es distinto al Yacu Pérez del 2021. La fuerza, el sustento electoral de la CONAIE de Pachacutic es fundamental o fue fundamental en la emergencia de la candidatura de Pérez, que casi lo lleva a segunda vuelta, que creo que es algo que dejó una amplísima interrogante en muchísimos ecuatorianos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué finalmente el Consejo Nacional Electoral no dio paso al reconteo de los votos como había sido el acuerdo entre los candidatos Lazo y Pérez al finalizar la primera vuelta? Pero creo que la candidatura de Pérez, de Yacu Pérez a hoy, no es la misma que la del 2021. Hay que también tomar en cuenta, Gustavo, que el escenario electoral cambia o está cambiando de manera vertiginosa en el Ecuador. Creo que la muerte cruzada, que es un hecho inédito, por decirlo de alguna manera, reseteó el escenario político. Lo que hace 3 meses o un año o un año y medio después de las elecciones de 2021 veíamos como un nuevo panorama, un nuevo escenario con nuevos actores, sencillamente fue borrado por la muerte cruzada, fue borrado por los últimos años del gobierno, por los últimos meses del gobierno de Lazo, fue borrado por la desastrosa
actividad y trabajo de la Asamblea Nacional, si es que se puede llamar trabajo, o las actividades de la Asamblea Nacional, hoy extinta. Entonces, creo que el escenario político cambió. En el caso de Otto Sonnenholzner, yo todavía no veo una propuesta clara. Eh, no se ve una figura fresca, alguien que tuvo una participación interesante en el gobierno de Lenín Moreno, que se retiró pronto, pero todavía uno no ve una propuesta, todavía uno no mira qué es lo que, por qué se votaría por Sonnenholzner, cuál sería el contenido de una propuesta en esa dirección. Y bueno, otros candidatos que me parece que entrarán. Creo que hay que tomar en cuenta algo, Gustavo, si me permite rápidamente. Yo creo que como van las cosas, si se juntan dos factores, me parece que el resultado estaría echado por la rapidez en que se está moviendo el escenario. ¿Cuáles son esos dos factores que se pueden juntar o no juntar? Por un lado, que exista una gran dispersión del lado del no correísmo o las fuerzas por fuera del llamado movimiento de la Revolución Ciudadana, es decir, que haya 8, 9, 10 candidatos, por lo tanto una enorme dispersión que implique que ninguno de los candidatos que corran por fuera del correísmo llegue al 30%. Y la segunda condición que hay que mirar es que el candidato o candidata del movimiento de la Revolución Ciudadana tenga o no capacidad de convocar a otros sectores. Recordemos la votación de Arauz en el 2021, que estuvo alrededor del 35%. Le faltan 4 o 5 puntos para superar el 40%. Entonces, si es que hay un candidato o candidata que tiene una capacidad de convocatoria por parte de la Revolución Ciudadana y hay una enorme fragmentación electoral desde el otro lado, lo más seguro, si es que esas dos condiciones se producen, es que no haya segunda vuelta, que el candidato o candidata del correísmo gane en primera vuelta, además se lleve una enorme mayoría en la Asamblea y por lo tanto el escenario político del país cambie. Por eso le decía, la muerte cruzada reseteó la política ecuatoriana y eso además nos lleva a una reconfiguración aceleradísima dado el calendario electoral. Y más allá de la política queda esa gran preocupación sobre el resto de temas del país, la economía, las diferencias sociales, la violencia, la delincuencia. Ese pronóstico reservado de esta etapa de transición en dos tiempos, Lazo sin el contrapeso de la Asamblea y un gobierno interino de año y medio. Sí, a mí me parece que el gobierno de Lazo realmente ya terminó. Eh, Puede ser que él en ese tiempo aproveche para firmar algunos decretos para intentar gobernar vía decreto, pero me parece que si son decretos polémicos van a ser revertidos inmediatamente por la próxima asamblea. Es decir, tendrán unos pocos meses de vida. Creo que Lazo firmó con la muerte cruzada el fin de su gobierno. Y si es que hoy vuelve a estar sobre la palestra, si vuelve a lanzar como candidato a la presidencia, cosa que veo improbable e improcedente porque tendría una votación bajísima, pero en realidad yo creo que ya el gobierno del presidente Lazo dejó de existir. Ya no él, ya no le vería como un actor gravitante. Es algo extraño, porque el presidente de la República en el Ecuador es súper poderoso. Vivimos un hiperpresidencialismo, pero tenemos ya un presidente que en ejercicio del cargo renunció, por decirlo de manera simbólica, con la muerte cruzada. Eh, como usted dice, el Ecuador atraviesa gravísimos problemas. El problema de la seguridad es fundamental. No la solución Bukele, porque el Ecuador no es El Salvador. Las raíces de la violencia tienen que ver con un contexto regional, que el Ecuador se ha transformado en un paso, yo diría, un hub, como dicen en términos de transporte, digamos, un lugar de intermediación de la droga que viene de Colombia y de Perú, en un contexto de dolarización. Es decir, estamos frente a una situación que exige no el retorno a la seguridad nacional, como estaba planteando Lazo, con el nombramiento de Paco Moncayo o Wagner Bravo, sino una estrategia distinta. Y creo que allí está lastimosamente, y por eso es que creo que en este momento lo que deberíamos exigirles a los candidatos es propuesta de qué hacer en el tema seguridad y otros temas. Bien. Queremos agradecerle mucho por estas reflexiones, doctor Montúfar. Gracias, Gustavo. Un saludo a ustedes y buenas tardes.
Declaraciones de César Montúfar, académico, analista, político, quien fue también candidato a la presidencia de Ecuador.